Buenas tardes. Hoy quiero hablar de la migraña y de los dolores de cabeza y cómo hemos tipificado el dolor de cabeza como algo aparentemente tan sencillo o tan desestimable como dolor de cabeza. Si es intenso y continuado le llamamos migraña. Entonces, en realidad para la medicina china esto es totalmente distinto, porque a veces la migraña la podemos trabajar en los pies, o a veces la migraña la podemos trabajar a la altura de los riñones, o a veces la migraña la tenemos que trabajar en el hígado. ¿Y esto por qué? Bueno, en realidad hay muchas razones por las que nuestra cabeza pide un extra de sangre. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, cuando lo utilizamos de una manera no constructiva, en lugar de estar relajado y estar disfrutando los pensamientos que estamos teniendo, lo hacemos con estrés, lo hacemos con prisa, o estamos tratando de dilucidar pensamientos que van totalmente en contra de lo que creemos, sentimos o pensamos. Entonces, este genera un estrés que hace tensión en los vasos sanguíneos de la cabeza y los nervios no se nutren. ¿Por qué? Porque en realidad los nervios consumen muchos recursos. Son de los elementos en nuestro cuerpo que constantemente se están muriendo. Si no fuera porque la sangre rica en nutrientes y en oxígeno los ayuda a estar en un estado óptimo, pues en realidad se morirían. Y de este entendimiento es que podemos entender en un ejemplo como la migraña, cómo el sistema nervioso es muy susceptible a ser lastimado y por qué tantas enfermedades se pueden curar con algo como la acupuntura, incluida la migraña o el dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la sangre no llega, como en una insuficiencia cardíaca, o a veces la tensión hace pequeñas vasoconstricciones en los vasos sanguíneos y la sangre tampoco nutre a los nervios. Y cualquiera de las acepciones tenemos que buscar profundamente en el cuerpo, porque la acupuntura parece a veces, en muchos casos, que no es tan efectiva o que parece paliativa. Bueno, esto se debe a muchos practicantes que ven la acupuntura de manera formulaica. Si veo que hay dolor de cabeza, vemos los manuales antiguos o modernos y vemos que hay fórmulas para tratar diferentes padecimientos. En muchas ocasiones puede ser lo correcto, pero en la mayoría de los casos cada individuo tiene una manera de sufrir y de enfermarse totalmente única. Entonces es muy importante no quedarse con las fórmulas, sino como acupuntor, en mi caso yo he aprendido y me he sorprendido cantidad de veces que la fórmula no se cumple. De hecho, en la mayoría de las veces no se cumple. Entonces puede ser tan sencillo como relajar los vasos sanguíneos de la cabeza, o de la arteria meningia, o del lóbulo frontal, o de los senos paranasales, a veces es sinusitis. Pero la migraña, en este caso si es crónica, o el dolor de cabeza recurre, porque tenemos que buscar dónde hay un bloqueo. Ahora, aquí hay algo muy interesante porque la cabeza comparte dos meridianos que son ampliamente importantes y larguísimos, y van de aquí hasta toda la espalda, lo que sería la médula, y llegan hasta el pie. Y el otro son los meridianos que van por aquí y se llaman de vesícula biliar y también llegan hasta el dedo meñique. Estos meridianos son muy largos y ayudan a diferir muchas cargas eléctricas discordantes a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la ira, que tiene más que ver con esta zona de aquí, ahí vamos a ver que sentimos cargas eléctricas recorriéndonos no solamente aquí o en la base del cráneo, también las vamos a sentir en todo el cuerpo, sobre todo en el costado. Esto es muy increíble. Y también es increíble entender que por el costado podemos relajar a un niño haciéndole un poco de cosquillas. Tiene que ver con el mismo canal energético o nervioso. Ahora, con esto dejo por sentado, por ejemplo, la importancia de no hacer una acupuntura de fórmulas ni de recetas, sino hacer una acupuntura individualizada, porque cada individuo vive y padece de maneras muy distintas.
Y por otro lado, también la importancia de tener pensamientos amenos, claros, correctos. Y si vamos a tener una batalla, puede ser intelectual, puede ser estando estudiando una materia y nos duele la cabeza de atenderla porque estamos gastando recursos, pues llevárnosla tranquila, porque estamos matando nuestro tejido nervioso. Entonces, qué importante, y también qué importante es algo que el taoísmo, que es la base de la medicina china, nos dice, que realmente nada es de una forma ni de otra. Todos los opuestos se reconcilian. Bueno, aquí quiero tocar nada más brevemente, ya por último, el tema de cómo tenemos que reconciliar los pensamientos. Hoy en día se puso muy de moda los tonos binaurales. Entonces, esto es muy interesante porque si yo le doy un tono distinto a cada oído y eso infiere distinto en las conexiones de mi cerebro, esto hace que un lóbulo piensa una cosa y el otro procesa otra cosa y de manera natural dejamos de pelear entre ellos. Qué interesante porque, por ejemplo, hacer una manualidad, hacer algo con las manos, ponernos a hacer cosas, a veces eso cura el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque ya la tensión de tratar de merger los dos hemisferios es muy dolorosa y muy cansada y muy desgastante. Y sin embargo, por eso el taoísmo invita a que poquito a poquito vayamos ganando esta habilidad de poder ser duales. Hay un personaje muy popular aquí en México que dice la frase de como digo una cosa, digo la otra. Bueno, esta manera de pensar ha sido muy vilipendiada. Se dice, estás siendo maniqueo. Me dices una cosa y en realidad es otra. Bueno, es que el principio de la sabiduría para los griegos es justamente la dialéctica. Poder unir las dos cosas que aparentemente son contrarias, una opinión y otra. Casualmente estamos en una era tan intelectual que la dialéctica es lo más importante. ¿Por qué? Decimos, es que la sociedad está polarizada. No, lo que está polarizado es el pensamiento humano. Cuando la humanidad poco a poco vayamos haciendo ejercicios de dialéctica para poder entender dos polaridades y resolver la unión de las dos, en realidad eso es estar en el centro. Y estar en el centro ese era el valor más grande del taoísmo y justamente la importancia del símbolo del yin yang, donde los dos opuestos juegan, no se repelen. De no lograrlo, entonces tenemos que buscar maneras de evadir esa pelea y los tonos binaurales son una, pero justamente la semana pasada le decía a una paciente que con todo y todo, aunque funcionen, a la larga estoy entrenando a mi cerebro a disasociarse en lugar de hacer el amor. Pues espero más adelante hacer un video justamente sobre esto, sobre la dialéctica, la unión de los opuestos, que es muy similar a lo que llamamos amor. Porque pensamos que el amor tiene que ser algo suave, hermoso y romántico, cuando en realidad es lo más difícil del universo, hacer que dos polaridades estén juntas y armónicas. Más bien es un arte. Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente video.